Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por estar ahí y vamos a empezar con el tema del taller. Como muchos son conocidos, bueno, sabrán que no perdemos tiempo leyendo currículos ni contando historietas al respecto de mi persona. Bueno, nuevamente gracias a todos por estar aquí. Lo que nos compete en el día de hoy no es ni más ni menos que la contestación de la demanda en el proceso civil y comercial unificado. Puede servir tanto para la justicia nacional en lo civil, la justicia nacional en lo comercial, o dentro de la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, que como ustedes sabrán, y muchos lo saben por ser colegas y ejercer en ese fuero, están unificados los juzgados civiles y comerciales. No obstante, también puede servir para alguna otra jurisdicción con los recaudos al respecto que tendrán que tomar respecto de los códigos de procesales de cada provincia. ¿Estamos de acuerdo? Bien. El primer tema que se surgió cuando se pidió hacer este taller del Departamento de Graduados originariamente iba a ser en efecto sobre excepciones o sobre defensas perentorias y dilatorias, tanto en el proceso civil y comercial como en el proceso penal. Así que lo hemos orientado para tomar también ese tema porque el objetivo era eso, pero el Departamento de Graduados pidió y necesitaba, porque había muchos colegas que requerían al respecto de estas cuestiones de demanda. ¿Cuál sería el estado de la cuestión? Que nos encuentra esto como introducción. El abogado, el profesional, el colega, que le llega a un cliente o una persona afectada con un problema social, y ese problema social hoy en día es una demanda, una cédula de notificación, y con esa cédula de notificación tiene un plazo de ley para oponer excepciones, para contestar la demanda, para presentarse respecto al tema. Entonces el colega se encuentra ante esta situación que más de una vez se sucede que te la traen la noche anterior o el día anterior porque bueno, la gente por ahí no conoce. Entonces, ¿cómo respondemos al respecto de este tema? ¿Cómo nos encontramos? Tenemos que contestar la demanda. Ya pasamos el tema de los procesos de mediación y si no se pasaron, estamos con la contestación. No tenemos ninguna otra posibilidad que contestar y que empezar a trabajar en esos aspectos. Entonces, lo primero que tenemos que ver es si tenemos mediación notificada o no tenemos mediación notificada. ¿Por qué? Porque una de las primeras cuestiones donde se va a plantear, y lo que yo voy a sugerir de plantear en una contestación de demanda, es la oposición y pedir la nulidad por la audiencia de mediación. ¿Por qué motivo? Porque no estemos notificados, porque el cliente no se haya presentado, y tratar de cumplir ese requisito previo, porque nosotros estamos contestando hoy en día y a veces por ahí podemos llegar a necesitar más tiempo. Más adelante yo voy a oponer las excepciones y dentro de las excepciones que voy a oponer voy a nombrar dos excepciones que generalmente no se enseñan. En la facultad no se utilizan, pero con el objetivo ese de apuntar a que ustedes puedan ganar tiempo, obtener un tiempo valioso extra al respecto del tema. Si no lo necesitan y desde ya están bien con los tiempos y demás, no es necesario. Pero la mayoría de las veces, y la experiencia indica, que al tener una demanda, por ahí estamos con los tiempos medio justos. ¿Cómo voy a plantear esta oposición y voy a plantear la nulidad de la mediación? Manifestando que no se cumplió el requisito del viejo decreto 91-98 de origen de la mediación y hoy en día estipulado en una ley nacional de mediación, y voy a referir que el proceso de mediación no se cumplió correctamente porque no fui notificado en base a los argumentos que tengan. Desde ya, que alguno va a levantar la mano y me va a decir, no, pero yo tengo la mediación, me presenté. Bueno, si se presentaron a la mediación y la dieron por cerrada, no. Pero en muchos casos va a suscitarse de que la persona no fue citada en mediación, no llegó la carta de documento, o está esa situación que la carta de documento no fue notificada. ¿Por qué no fue notificada? Porque no se recibió, porque no la fue a retirar el correo, pero bueno, no está notificado la persona. Entonces, como primer requisito fundamental, esta oposición de la petición de la nulidad de la audiencia de mediación, para volver a facilitar y volver a hacer la mediación nuevamente. Obviamente que desde ya, primero de todo, número de expediente correcto, demanda,
autos, lo que son la carátula, número de juzgado, bueno, son pequeñas cosas que a esta altura ya las deben saber todos, pero no está de mal a veces aclararlas. El membrete no es necesario, no hay un modelo de contestación de demanda o una guía de contestación de demanda no, eso no existe. Cada uno contesta la demanda en base a cómo se expresa y cómo se maneja cada uno. Ese es otro mito que hay que sacarlo, que enseñan mal en la facultad y se corre la bola en la justicia y se enseña incorrectamente. No hay un método, un modelo, un ejemplo que vos tenés que seguir punto por punto. Cada uno contesta en base a cómo funciona y cómo argumentan cada uno. Tampoco tiene que ser una argumentación que tienen que usar los 21 argumentos de los libros de texto que se enseñan. Tienen que argumentar ustedes, relatar los hechos, la cuestión contrafáctica a lo que están demandando, de la manera que ustedes lo quieran argumentar. No es necesario llevar una argumentación especial punto por punto. El que lo quiere llevar, bueno, lo puede llevar, pero es importante destacar eso. No existe un modelo a seguir, un método de contestación de demanda. Bueno, teniendo entonces todos los datos y demás, vamos a tener que acreditar la personería. La personería fundamental si representamos a alguien o no, con el poder, la representación social, el acta protocolizada o certificada y acreditación de la personería, en el caso de que sea una empresa, un representante legal, una sociedad de cualquier tipo de la ley de sociedades. Punto siguiente, el objeto que venimos a... Estos puntos que yo voy dictando tampoco tienen que seguirlos al pie de la letra. Uno lo puede poner primero, otro no. Algunos no lo pueden poner, algunos unifican y ponen personería y objeto todo junto. Algunos ponen más texto. Yo lo que sugiero es armarlo de la manera que a usted le sea más correcto posible, más cómodo posible, y por ahí hacer una demanda, una contestación, puntos cortos, y por ahí poner un petitorio más largo. Y poner en un petitorio como punto final varios ítems. Pero eso queda, como no hay un modelo, a gusto de cada uno, y como digo siempre, yo no soy un ejemplo de nada, ni pretendo serlo. Y aclaro también, como dijeron, tiene el micrófono abierto, puede haber algún colega, puede haber algo que me equivoqué, puede haber algo que estoy diciendo mal, ningún inconveniente en levantar la mano y decir esto no es así, esto me parece que es de tal forma y demás. Yo argumento siempre que a veces el profesor tiene que demostrar más lo que no sabe que lo que sabe. Así que si en algo me equivoco, algo dije mal, mencioné mal un artículo, cualquiera levanta la mano, eso no es así o no, y ningún problema lo corregimos. Bien. Hasta acá, aviso que no leo el chat, porque si leo el chat me distraigo que hay gente que está escribiendo. Así que el tema del chat, si alguno escribe algo, quiere preguntar algo, que lo pregunta ahí a vos, porque no estoy leyendo el chat. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Se va entendiendo? Bien, continuamos. El objeto nuestro es ni más ni menos que venir en tiempo y forma a contestar la demanda que se nos imputa, a oponer las excepciones correspondientes, y también tenemos otro objeto que podemos ingresar acá en este punto. Nosotros estamos contestando la demanda. Nosotros ya pedimos la nulidad de la mediación. Nosotros ya planteamos nuestro objeto. ¿Y qué otra cosa más podríamos hacer aparte de contestar la demanda? Ahí me tomo un segundo. Podemos reconvenir también en este mismo acto. Si vamos a presentar la reconvención, que no es básicamente más que una contrademanda. Porque ¿cómo funciona este proceso? ¿Y cómo piensan los jueces, contestan los jueces, argumentan los jueces en base a una demanda, una contestación de demanda? Hay una pretensión que es la demanda. Va a haber una contrapretensión o una contrapretensión, una oposición de fuerza que es la contrademanda. Y el juez tiene que resolver entre esto y esto, y no puede resolver sobre algo de afuera. Eso es lo que se llama la traba de la litis. Se contesta entre lo que se argumenta en la demanda y la contestación de demanda. Y estos son dos vías. No es como en el proceso laboral, que en el proceso laboral hay una demanda, una contestación de demanda y una contestación de la demanda. Acá esa tercera etapa no está. Acá hay demanda y contestación de demanda. Y el juez debe resolver entre esto y esto. No puede resolver otra cosa. Desde ya, que si no tenemos la demanda, no tenemos esto, no existe la acción. Y si no tenemos contestación de demanda, no hay oposición a la fuerza, por lo tanto, solamente hay una versión, nadie lo niega, y podemos caer en el hecho de tener una rebeldía o tener una
no contestación de demanda al respecto, que a veces se confunde ese tipo de cuestiones. Se confunde y se enseña mal diciendo que hay una rebeldía y que la rebeldía anuló todo, y que por la rebeldía se perdió el juicio, y que por la rebeldía no es ni más ni menos que es una veracidad que le van a tener por tomados los hechos a la demanda. No es que por tener una rebeldía se terminó todo, como hacen muchos colegas que por tener una rebeldía desisten de toda la prueba y ya ganaron el juicio. No, van a tener por verdadero los hechos de la demanda, pero conozco muchos casos que por tener una rebeldía han desistido de la prueba y después le regulan 2 pesos, 2 pesos, 2 pesos, porque no tienen la cuestión con la pericia, que es importante, desisten de toda la prueba confesional, desisten de la prueba testimonial. Entonces sí tienen la realidad de los hechos, porque no hay una contrademanda, porque es el silencio, y el silencio ya conocemos de haberlo estudiado de la introducción al derecho, que el silencio otorga. El silencio es lo peor que podés tener en este tipo de cuestiones. Y se confunde también esta rebeldía a veces con el decaimiento del derecho. Si una parte no contesta la demanda y después tiene opciones para contestar más adelante, porque hay una cuestión que es avanzado, que la voy a nombrar, después se puede profundizar si del tiempo no, que es que si no se contesta la demanda, no se pusieron excepciones o no se han presentado, hay una opción para después presentarlo en la Cámara, que esto también muchas veces no se trata y no se enseña, pero está, porque no se ha leído el código, no se ha leído los rituales, no se ha leído la ley al respecto de este tema. Entonces está esa opción de contestar a posterior en la Cámara y oponer las defensas que no hubiesen podido oponer. También hay métodos, cuando uno va a contestar esta demanda, de terminación de este proceso. Hoy en día el derecho cambió, el derecho no es más el abogado que va con el Código Civil, el Código Comercial abajo del brazo y contesta. Hay transacciones, hay conciliaciones, hay posibilidad en cualquier etapa del proceso, por eso está informatizado, por eso te piden el mail, por eso te piden el teléfono, en cualquier etapa del proceso vos podés llegar a un acuerdo. Y a veces sirve mucho llegar a un acuerdo. Y el derecho hoy en día no es más el derecho de litigio, que uno tiene que saber negociar. Se puede conciliar, se puede hacer una transacción, se puede hacer una negociación y presentarlo. Hay mucho más que solamente contestar la demanda y demandar determinada cuestión. Obviamente la etapa ideal era la mediación. Por eso yo insisto tanto en volver a la cuestión de la mediación, porque muchas veces cuando uno pone estas nulidad de la mediación, la otra parte se te allana. La otra parte, al allanarse, ¿por qué lo hace? Porque si vos estás pidiendo la nulidad de la mediación es porque tu intención es volver a la mediación, donde no estuviste. Desde ya que aclaré que eso era para el caso que no están notificados. Si algunos estuvieron en mediación y cerraron la demanda, en ese caso, la demanda no está ahora, está mal dicho por mí, retrocedo. Cerraron la instancia de negociación de mediación sin acuerdo, ahí no se puede pedir la nulidad. Yo le estoy pidiendo la nulidad en el caso de no haber presenciado la mediación. Perdón por la contradicción y el error, porque no es cerrar la demanda, es cerrar la mediación en la instancia de conciliación. Bien. Importante hasta acá. Hay que presentar todo en esta oportunidad. En esta oportunidad que se contesta la demanda dentro del plazo de ley, se presenta si se reconviene o no se reconviene, no se puede reconvenir después. En esta instancia, por la modificación del Código Procesal Civil de la 25.488, me puedo haber equivocado, corríjame alguno si es así, se presenta toda la prueba en este acto y todas las cuestiones en este acto. No se puede diferir nada. Si hay alguna prueba que está diferida o que no la tienen, bueno, lo manifiestan, pero se presenta todo. Después podemos jugar con el 1365, con la cuestión de los hechos nuevos o algo que haya surgido para resolver a futuro en esa audiencia del 360. Pero eso es un tema más avanzado y más delicado, que por ahí a veces puede funcionar y a veces no. Y está muy discutido y es un tema tan vago y tan ambiguo que depende del juzgado que te toque, te pueden tomar un hecho nuevo o no te lo pueden tomar. Pero bueno, está la opción. Si no lo tenés, 1365 al respecto de ese tema o hacer alguna reserva. Acá hay que poner ni 5 veces más ni 5 veces menos. Acá hay que poner lo necesario para argumentar tu defensa. Todo lo que consideres al respecto del tema. Ir detallándolo y dejándolo en claro.
Bien, obviamente que hay que hacer, que va a venir a posterior, una negativa general, que eso generalmente se copia y se pega, y no hay inconveniente en copiar y pegar eso, así como argumenté, y no me parece... yo no estoy de acuerdo con muchos colegas que contestan tomando modelos y contestan a través del programa como Les Doctor o el dial.com y demás, donde se bajan una demanda, copian el modelo y meten eso, y agarran y copian fallo y meten jurisprudencia. Y te llega la contestación de demanda, o te llegó la demanda y son 250 hojas porque el tipo se baja el dial.com y copia y pega todo, y mete todo. Yo no estoy de acuerdo en hacer ese tipo de cuestiones. Sí, a apuntar a tener la cita, que puede ser de citarla como un libro a pie de página, o lo pueden citar de los otros métodos de cita al lado. Entonces yo puedo invocar fallos, puedo invocar jurisprudencia, puedo invocar doctrina, puedo invocar todo lo que quiera invocar, pero lo invoco en una línea y un pedacito. No me copio el fallo completo. O no voy y busco un fallo de la Corte y pongo, por ejemplo, como hacen algunos, el fallo San Luis y meto 120 carillas en la contestación de demanda del fallo San Luis. Lo cito, o cito una parte, lo copio textual, lo pongo entre comillas, lo pongo en negrita, lo pongo cursivo, pongo una llamada abajo y cito lo que quiero poner al respecto, de lo que será la doctrina y jurisprudencia. Si necesito alguna doctrina, pongo. Bueno, voy a decir algo clásico que denota mi época, yo pondría el derecho de contrato o el derecho de daño, bueno, página tanto, Amial, Alterini y López Cabana. Algunos de ustedes van a venir y decir, bueno, ese es el libro en el que yo estudiaba, clásico de daños. Entonces pongo la página y la situación, lo que es la doctrina, la opinión del autor, y si necesito alguna jurisprudencia o algún fallo, alguien está levantando la mano, compañera, le tenés que dar la palabra. Ahí ya le estoy reactivando el audio a María Alejandra. Ya tenés audio, María. María. Bueno, parece que no. Estaba con la mano levantada. Como no contesto. Bueno, como dije, a mí me gusta y es una visión que tenemos, siempre hemos tenido en todas las cátedras que he participado, micrófonos abiertos y que puede intervenir cualquiera. Pero bueno, nada, continuamos. Entonces, una negativa general y una negativa específica, negando los hechos que se imputan, negando absolutamente todo, porque lo que no niegues puede ser por el contrario, entonces se niega una negativa general y después se pone la negación. Niego tal fecha, niego que se haya producido de tal forma, bueno, en base a lo que hayan demandado al respecto. Esa negativa general es importantísima al respecto de la demanda que se nos interpone. O sea, lo que yo concretamente quiero decir con esta negativa, lo voy a decir en un lenguaje muy coloquial y cero académico. Te mandan una demanda y la demanda que te mandaron le tenés que pegar por todos lados, porque ese es el espíritu, eso es lo que tenés que apuntar. ¿Por qué? Porque lo que vos no niegues y demás puede ser en contrario para vos. Entonces vos negás todo, contradecís todo. Le tenés, vuelvo a decir lo mismo, poco académico, perdón. Le tenés que pegar por todos lados a la demanda que te hicieron. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y acá viene una parte importante que le voy a dedicar un poco de tiempo, muy despacito, muy tranquilo, que es el tema de las excepciones, que era lo que yo quería plantear generalmente. Por los que me conocen saben que me gusta hacer esas cuestiones con las defensas, con las excepciones, lo mismo cuando se habla de nulidad de asambleas, que doy muchos talleres de propiedad horizontal. Me gusta apuntar a las excepciones al respecto del tema. Y esto originariamente era con las excepciones. ¿Y qué excepciones tenemos en la contestación de una demanda o cuando tenemos una demanda? Bueno, nos tenemos que referir en principio, ni más ni menos, al artículo 346 del Código Procesal Civil y Comercial, que habla de las excepciones. Es un artículo, bueno, uno lo pueden leer, algunos si quieren, yo soy de la idea, siempre enseñamos en el grado y posgrado que no hay que saber los artículos de memoria, uno los busca. Pero algunos de trabajarlo uno se acuerda, un poco que decía, las excepciones se mencionan en el artículo siguiente, previo especial pronunciamiento, los rebeldes la podrán oponer, etc. Bueno,
Hay unas excepciones importantes, que es lo que yo le decía por el tema del tiempo, que dicen que no suspenden los plazos para contestar la demanda. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Cuál es la diferencia entre interrupción y suspensión? Que eso va a servir también para tener en cuenta si podés pedir una prescripción o no como excepción, porque no es lo mismo la interrupción que la suspensión, como no es lo mismo que la caducidad de instancia con la prescripción, que muchas veces se confunde, y estamos acá para evitar ese tipo de confusiones. No es lo mismo la suspensión que la interrupción. Por ejemplo, una mediación suspende, no interrumpe un proceso de prescripción. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que yo apuntaba, ahí cuando había empezado a hablar, que a veces doy defensas dilatorias y defensas perentorias, por la diferenciación del tema de los términos. Entonces, ninguna suspende. ¿Qué quiere decir? Que lo tengo que ingresar, como manifesté anteriormente, en el mismo escrito. No puedo interponer una excepción de las del 346 y subsiguientes, que en realidad están en el 347, sino que lo que tengo que hacer es interponer la contestación, interponer la reconvención si la tuviere, interponer la nulidad y seguir interponiendo toda la prueba que tenga, todos los argumentos, toda la jurisprudencia. Tengo que poner todo en ese acto. Pero bien, como tenemos acá en el derecho, ya empezamos en ese artículo con las excepciones, de las excepciones. ¿Y cómo es esto? Yo acabo de decir, se va a contradecir, no. Acabo de decir que no suspenden, salvo con la excepción de la falta de personería, del defecto legal y del arraigo. Muy bien. ¿Qué significa esto? Que en el caso de oponer un defecto legal, un arraigo, me va a suspender el plazo para contestar la demanda. Pero en esos tres casos, y cuidado con esto, con el juego de palabras, con sacarlo de contexto, porque yo reitero y digo lo mismo que dije antes, no se puede. Pero ¿cómo no se puede si usted dice que sí? La respuesta correcta es que no se puede, no se suspende, pero hay excepciones. Y las excepciones son el arraigo, el defecto legal y la falta de personería. ¿Estamos hasta acá? Esta cuestión del defecto legal se utiliza muchísimo. ¿Vieron que yo dije hace un ratito? Tenemos la opción a veces de ganar el tema de tiempo, porque nos pueden haber pedido la demanda tarde, a último momento. Bueno, esa excepción de defecto legal se usa mucho. ¿Y qué llama? ¿Qué es esta excepción del defecto legal? Bueno, no es más ni menos que es un defecto legal en el modo de proponer la demanda. Voy a decir algo que va a parecer muy ingenuo, muy simple, muy, hasta puede ser una mala palabra, tonto. ¿Cuál sería una excepción de defecto legal, por ejemplo? Simple y concreta, no nada complejo, especial. Que la demanda que a vos te llega te pide un monto en el objeto y después en la liquidación te pide otro monto. Entonces es un modo, es un defecto legal de no, es un modo de defecto legal de contestar la demanda. ¿Por qué? Porque yo no sé si el colega, el actor, el que sea, me demanda por 10 pesos o me demanda por 15 pesos. Si yo no sé por cuánto me demandan y bajo qué monto, ¿estoy en condiciones de contestar esa demanda o tiene un defecto legal? Me parece que tiene un defecto legal. Porque decir, no, igual el sentido común, no, yo no aplico el sentido común porque eso no es mío y yo trabajo para no cometer los errores que le decimos a los alumnos en el grado, no inventar cosas que no están en el caso. Si a mí me llega una demanda que me dice en el objeto que me reclama por 10, y en la liquidación o en otro punto que me reclama por 15 es un defecto legal, porque yo no sé si me reclama por 10 o por 15. No, pero ese error de tipeo, no, yo no estoy para ser adivino, eso es un defecto legal. ¿Cuál es otro defecto legal? Que está mal hecha la demanda en el modo de proponerlo, que falta alguna prueba, que falta alguna cuestión. Yo necesito tener una demanda que no tiene que ser una fórmula sacramental, ni tiene que estar escrita por Eduardo Couture, pero necesito una demanda que esté hecha de la forma que yo entienda la demanda, qué me demandan, qué me requieren, para yo poder contestar al respecto de eso. Si yo tengo ese inconveniente y no lo tengo, tengo que parar y en esta instancia lo primero que hacer es oponer esa excepción. Esa excepción, obviamente, que se traslada, ahí yo dije que no sé en el chat, pero ahí vi lo que dice Carolina Moradas, que no se sabe qué se demanda o contra quién se demanda. Eso está perfecto. No estoy leyendo el chat, pero veo acá que
que dicen eso. Profe, Y le ahí, estoy dando la palabra a Marina. Marina, ya tenés audio. sí, Hola, te dice. hola, ¿se escucha? Hola, ¿se Sí, escucha? sí, te estamos escuchando. Ah, bueno, no, en referencia a lo que decía el doctor, que por ahí más adelante podría hacer un comentario al respecto, yo litigo en provincia y lo que pasa en general cuando contesto demandas en el ámbito del derecho civil y opongo la excepción, cuando subsidiariamente contesto la demanda, lo que me proveen es que atento a que igualmente contesté la demanda, no se hace lugar a la excepción, cuando es una excepción de efecto legal. Usted contesta la demanda y le ponen en el mismo hecho que no se hace lugar. Claro, yo pongo la excepción en principio, subsidiariamente contesto demanda. Al hacerlo de esa manera me dicen que no corre la excepción porque la contesté de todas maneras la demanda. Lo que pasa es que no me puedo quedar sin el pan y sin la torta, hago todo junto. Porque si la excepción no corre, no tengo contestada la demanda. Es algo que hace muy frecuente acá, en esta jurisdicción. Es un caso muy particular tengo en donde me demandan por un alquiler y no identifican la altura de la vivienda. Demandan una inmobiliaria que tiene una cantidad de viviendas, ponen una zona. Entonces yo opuse excepción de defecto legal diciendo que no se identifica la casa, por lo tanto no se pueden hacer pericias sobre la casa, sobre los valores, un montón de cosas, cuestiones, pero subsidiariamente contesto la demanda con la casa que yo entiendo que podría ser la del objeto de la demanda, con el inmueble. No me hicieron lugar a la excepción, sin embargo yo creo que la excepción estaba bien planteada, y el argumento fue que al haber contestado de todas maneras la demanda, no se hace lugar a la excepción entendiendo que sabemos de qué estamos hablando. La realidad es que no sabía, pero bueno, es un comentario que traigo a colación por lo que usted decía. No, sirve mucho este tipo de cuestiones y sirve para todos, porque lo que digo siempre, ahí está la experiencia, ahí está algo que pasó que no te lo cuenta nadie y que lo están viviendo. Sirve, la experiencia de los demás sirve, no para seguirlo como un dogma o para seguirlo como algo al pie de la letra, pero la experiencia de los demás sirve, gente, porque es alguien que le pasó, que lo vivió y que lo está transmitiendo para todo. Entonces está muy bueno ese tema. Está muy bueno que lo haya planteado así. Y ahí, por lo que yo veo, en base, como digo siempre, doctora, con los mínimos datos, lo que usted me está dando, para no agregar nada, lo que dije anterior, no contradecirme y empezar a agregar cosas. Tomando lo que usted me está dando, yo entiendo que el principio está bien fundada, porque se la habrían tomado y demás. Usted no mencionó si le han dado traslado y demás o no, pero entiendo que sí. Está bien fundada y la excepción está. Ahí habría que poner una aclaratoria o una revocatoria con apelación de subsidio, bueno, una de estos remedios procesales que no son objeto de este taller, pero que los conocemos todos, y lo deberíamos conocer todos, y hay que directamente interponer esta revocatoria o esta aclaratoria al respecto de que eso lo corrijan, porque es un defecto, está mal proveído. Eso es lo que entiendo yo humildemente. Pero tenemos la tranquilidad que de una u otra manera se lo han tomado. Lo que pasa es que también lo que le podría llegar a decir ahí es una cuestión que pasa muy similar con una analogía, si me permiten, que a veces no corresponde acá, pero para que se entienda, me parece que está buena. A veces uno va al tema del proceso penal y lo amenazan, y entonces uno contesta en la contestación de la amenaza, o de contestar esta imputación de la amenaza, que no le tiene miedo ni mucho menos. Entonces del otro lado te dicen, pero si está amenazado, está diciendo que no tiene miedo, no, entonces no está temporizado, no es amenaza. Usted debería haber presentado eso y no contestar en subsidio, porque como que se están agarrando como diciendo, ¿para qué pedir la suspensión si contestaste en subsidio? Que está mal, porque hay determinadas... Hay libertad de opinión, que participen todo, está fenómeno, esto es una universidad pluralista. Pero hay determinadas cosas que hay que parar y decir esto está bien y esto está mal. Eso está mal. ¿Pero por qué lo están interpretando de esa manera? Porque se están agarrando de la idea de decir, me presentó la excepción, pero a la vez está dando la demanda. Entonces se hace un adelantamiento. Esto que yo decía antes, no quiero tratar cosas o inventar cosas que no hice o no viví. Si contestó ya la demanda, ¿para qué pide la suspensión del plazo de la excepción? Me parece que yo lo entiendo por ahí, doctora. Que usted... Sí, es así. Exactamente así lo proveyeron. De todas maneras, el asunto después se terminó y salió por suerte bien, pero ni siquiera en cámara yo lo apelé y no me hicieron lugar ni en cámara. Pero es un criterio que es una constante en esta jurisdicción. Lo toman así. Uno tiene que elegir entre la excepción o la contestación. ¿Y qué No pasaría con esto que has integrado si hiciéramos lo mismo, pero no contestáramos en subsidio? Nada.
Hasta porque tampoco que lo mencionás, no mencionaste nunca, ¿te dieron traslado de esa excepción o no? No, yo opuse la excepción. Pero te dieron traslado de tu excepción. Vos hiciste la excepción y No, no lo mencionás. Pero entonces, no me dieron traslado, no. No. entonces La rechazaron. la rechazaron in limine. Sí. Bueno, eso no se Sí, puede. porque es el criterio. Con más razón ahí donde tendrías que haber vivido en revocatoria. No se puede rechazar in limine. Esas cosas no se pueden rechazar in limine. Yo digo siempre lo mismo. Cualquier juez puede resolver lo que se le ocurra resolver en base a su criterio, a los principios del derecho y no tomar ninguna prueba. Pero antes de resolver lo que se le ocurra resolver, nos tiene que escuchar y nos tiene que dar traslado al respecto de lo que estamos proponiendo. Entonces sería, decirlo en lenguaje coloquial, y ahí hay más manos levantadas, el juez resuelve lo que quiera resolver, pero primero tiene que dar traslado y me tiene que escuchar a mí. Me parece que con eso estaríamos. Ahí, compañera, está la doctora Barras, después la doctora... Sí, Flavia ya tiene el audio. Y un Gracias. lujo tener al doctor Martínez Alcorta. Después, a ver. Hola, buenas tardes. Saludos desde Tucumán. Doctor, le quiero hacer una consulta que me viene al pelo con respecto a lo que usted decía sobre la mediación. Precisamente tengo una audiencia en breve y quería aplazarla porque mi cliente está sufriendo situaciones psiquiátricas. Y yo tengo, bueno, esta persona va a tener recién certificado del psiquiatra después de la audiencia, y yo pensaba precisamente cómo hacer para aplazarla. Si yo presento ahora personándome porque no me había personado anteriormente, este cliente me busca ahora por la audiencia, y yo quería aplazarla la mediación hasta conseguir ese certificado del psiquiatra, para que conste los ataques de esta persona. ¿Cómo estamos con el tema de los plazos del tiempo y demás? ¿Contestaste, no contestaste? ¿Por qué no amplias un poco más la situación? Es una cesación de alimentos. La notificación le llegó la semana pasada. Claro, la semana pasada. Yo no contesté todavía porque recién me trajeron el dinero para personarme, para los bonos. Entonces yo ahora estaba haciendo el escrito para personarme y quería aplazarla la mediación hasta conseguir ese certificado del psiquiatra para que justamente no cesen los alimentos. Porque este chico sufre un abandono de parte del padre, intentos de suicidio y demás, entonces estaba en tratamiento psiquiátrico. La madre consiguió recién turno para el 15 de septiembre. La audiencia es el 10. Entonces la idea es aplazarla. Lo que vos mencionás, yo plantearía esta situación por una cuestión de enfermedad y con estos certificados que vos tenés, y pediría que atento a la situación ofreciendo que lo pudieran verificar. A veces estas cosas hay como que ofrecerlos que lo puedan contestar y verificar, que se pide una nueva fecha de audiencia. Entiendo si se sigue el procedimiento correspondiente. No conozco, como dije, cuando algo no sepa lo destaco. No conozco en profundidad el código procesal de tu provincia, pero entiendo que debería ser algo que vos me digas, no es así. Debería dar un traslado de eso, escuchar a la otra parte y a resolver. Yo pondría eso y pediría la postergación. Ya. Bien. Debería Perfecto, gracias. yo. Si el código dice otra cosa y me equivoco, corregimos. No dice otra cosa, no dice otra cosa. Cuando hay que plantear estas cosas, conviene más plantearlo de la manera más clara, más simple y más honesta posible que buscarle tanta vuelta. ¿Cómo que Claro. explicación al respecto del tema? Van a dar traslado y entiendo que se podría proceder. Ahí hay otra mano más, Gracias. compañera de la doctora Moradas. Sí, acá ya le di a Carolina la palabra. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Disculpen, no puedo activar la cámara, tengo un problema. Igual lo mío era una acotación respecto de la excepción de defecto legal, donde la colega había comentado que subsidiariamente había contestado la demanda. Aquí en mi provincia, que es La Pampa, este tipo de excepciones suspenden los plazos para la contestación de la demanda. Era una acotación que quería hacerlo como...
Sí, muy bueno, me parece muy interesante por lo que decía anteriormente. Las experiencias de los demás, sigo pensando lo mismo, que sirven, y ahí tenés la doctora que había preguntado anteriormente este tema, fíjate cómo pasa esto y cómo en otro lado lo toman. Por lo tanto, hay que seguir con estos temas, velar, cuestionarlo, revocarlo. Pero está muy buena, muy agradecido por aportarnos esto. Y ahí hay otra mano, compañera, del otro colega. Sí, sí, ya tiene el audio. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal todos? Bueno, también retomando el tema que es muy interesante, porque lamentablemente es muy habitual este tipo de resoluciones, me parece a mí que lo que habría que plantear es una cuestión federal porque hay un agravio federal sobreviniente, ¿no es cierto? Porque imagínense que después sale mal en la tramitación del juicio y hay una cuestión de arbitrariedad. Entonces me parece a mí que para curarse en salud es necesario dejar este tema planteado porque podría comprometer el futuro de la acción. Entiendo que deberían explicar por qué motivos no procede, o sea, simplemente con un cliché no alcanzaría, y eso mismo daría ya lugar a la arbitrariedad misma, ¿no es cierto? Y en todo caso, al momento de contestar demanda, uno siempre debería estar haciendo aclarar, con la aclaración de que lo que se infiere de lo que se pudo entender, porque uno no debería hablar con la suficiente certeza en tanto y en cuanto se supone que uno no entendió o no pudo entender lo que se quiso plantear, porque si no uno sería inconsistente con el planteo de defecto legal. Entonces a mí me parece que frente a una resolución de esta naturaleza, uno debería dejar planteada la cuestión federal para eventualmente acceder ante la Corte, ¿no? Por una cuestión de arbitrariedad en el modo en que el juzgado resolvió la desestimación de la excepción. No sé, eso es una de las cosas que se me ocurrió, que me pareció que podía compartirlo, porque, repito, lamentablemente, resoluciones de este tipo, no solamente por el defecto legal, suelen ser habituales, ¿no es cierto? Que con un cliché nos mandan a freír churros en este tema o en cualquier otro. Entonces, me parece que hay que curarse en salud por si las cosas después a la postre salen mal. Bueno, nada más. Totalmente, me encantó la terminación así con ese lenguaje coloquial perfecto de los churros que se entiende con la metáfora y nos hace que nos divertimos todos un poco. Está perfecto. Y comparto y coincido totalmente, tanto con el último colega como las anteriores. Ahora, ¿qué pasa? Yo voy a manifestar en unos minutos que nosotros tenemos que tener un punto donde vamos a aportar y a reservar toda esa cuestión federal que lo tenemos que hacer siempre. Y después eso se tiene que hacer también, que no se enseña cuando contestás la demanda, cuando iniciás la demanda, cuando volvés a contestar, cuando vas a la Cámara, cuando contestás segunda instancia, en todo momento. Porque cuando vos vayas a la Corte, que hoy en día la Corte se cambia la manera de ir, no es como antes, hay que presentar una carátula, hay que hacer un montón de cuestiones. Vos tenés que fundamentar, como dijo el doctor Martínez, que está perfecto, el tema de por dónde vas a la Corte, por la arbitrariedad o lo que reclamás. Y te van a decir, ¿cuándo vos hiciste la reserva? Entonces vos tenés que anotar en esa carátula que lo hiciste la reserva siempre. Por lo tanto, lo que dice el doctor está correcto como lo plantea. Yo, personalmente, que no soy ejemplo de nada, me voy a limitar a todo esto de plantearlo en un punto más adelante, antes del petitorio, donde se va a reservar la cuestión federal. Con ese punto, yo no sé si estiman los demás, si no, me lo pueden manifestar, estimo que tengo la cobertura hecha en la contestación de la demanda. Y si yo tuviera que contestar después en la Cámara de Apelaciones, lo volvería a plantear y siempre mantendría la cuestión federal al respecto de este tema. Y yo entiendo, doctor, que con ese punto yo estoy cubierto. Usted lo puede manifestar de una manera. Estamos apuntando a la misma idea, la estamos expresando de manera distinta, pero entiendo que por las dos vías estamos cubiertos al respecto de esta cuestión por si fuera necesario. Eso es lo que veo al respecto de esto. Bien, con esto dejamos la excepción de defecto legal, salvo que haya algún otro comentario o alguna pregunta sobre el tema que después se puede volver. Vamos a continuar con la cuestión de la falta de personería. ¿Y qué es esta cuestión de la falta de personería? Que no tienen la personería correcta, la representación correcta al respecto del tema. ¿Cuál es el ejemplo clásico a veces de falta de personería?
Ejemplo clásico de falta de personería es un director de una sociedad anónima, un representante que tiene los mandatos vencidos, o alguien que está reclamando o demandando, como dijo una colega hace un rato, y no tiene la personería adecuada. ¿Cómo se contesta, por ejemplo, una carta documento? Cuando a veces te intiman con una carta documento, te mandan una carta documento que te ponen un montón de cosas y hacen una carta documento enorme. Yo la contesto rechazando por maliciosa, no corresponde, faltar a la verdad y por carecer usted de personería para realizarlo. Es ni más ni menos que eso. Hay un defecto en la personería, en la representación. Un mandato vencido, que no es la persona que reclama, que a veces se confunde eso también con las legitimidades, que es una cosa muy finita, porque ¿cuál es la diferencia en esto y la legitimidad? La legitimidad activa y la legitimidad pasiva, que eso se pone en la demanda y la contestación de demanda. ¿Y qué es la legitimidad activa o la legitimidad pasiva? No es ni más ni menos que el que tiene el derecho a reclamar y el que tiene, valga la redundancia, el derecho a ser reclamado o el derecho a reclamarle. Muchas veces hay esos errores, porque se le reclama a alguien que no. El ejemplo típico, alguien firma un cheque y en vez de reclamarle al que firmó el cheque, le reclaman al que lo pasó, porque los cheques tienen varios endosos, cuando hay que reclamarle a todos. A alguien le chocan el auto y le reclaman al conductor del auto, cuando en realidad, ¿quién es? El dueño de la cosa. En realidad se le reclama a los dos, y al seguro es un tercero en garantía. Pero si chocan un auto, ¿quién es el que tiene el legitimado activo y el legitimado pasivo? El legitimado activo es la víctima, y el legitimado pasivo contra quien hay que encauzar el reclamo, ¿quién es? El dueño, el titular de la cosa. ¿Recuerdan ese viejo código de Vélez Sarsfield para la carreta y el caballo, no para los automóviles, que hablaba de la cosa riesgosa y el dueño de la cosa? Ni más ni menos que eso. Ha pesado un letrado con matrícula de otra jurisdicción. No entendí mucho. Bueno, a veces aparece alguna cosa ahí del chat, pero no entendí para dónde apuntaba. Hasta ahí vamos con las excepciones para suspender estos plazos para contestar la demanda. Bien, después, ¿qué otra excepción tenemos que se utiliza muchísimo y que es importante manejar y tener en cuenta? La incompetencia. Y eso es una cosa que se usa mucho. Si ustedes han visto el tema de los medios masivos de comunicación, hay una cuestión muy importante que se advertía mucho, que tiene que ver con otro fuero, que se advertía mucho en el tema penal, que era con esta cuestión pública y notoria de que había determinado caso que se trataba en una jurisdicción y muchos decían, juristas, yo lo escuché el otro día el doctor Sapsay, y a otros juristas importantes manifestar de cómo determinada causa no juzgaba en la órbita de San Isidro y juzgaba en otro lado. Bueno, por esta cuestión de la incompetencia. Hoy esa causa penal terminó en San Isidro donde corresponde. Es importante el tema de la incompetencia territorial para las excepciones. Dependiendo cada caso, el lugar del hecho, la situación con los domicilios, pero es muy importante eso porque a veces no se toma en cuenta. Y cuidado con esto, porque esas muchas cosas no se dan de oficio muchas veces. ¿Por qué motivo? Porque el juez toma la demanda y si la otra parte no lo interpone, sigue tramitando en ese fuero o en esa jurisdicción al respecto. Entonces lo que hay que hacer es manifestar la incompetencia territorial en el primer escrito y que esa causa pase a la justicia o la jurisdicción que corresponda. A veces es medio complicado porque si hay más de una parte, con los accidentes de tránsito van a ir siempre a la nacional y a veces lo van a oponer de otra manera, pero ¿por qué van a ir siempre a la nacional? Recuerden que esto estamos en civil y comercial. Porque en el accidente de tránsito uno demanda sobre bases a el dueño del auto, al que manejaba el auto y a la compañía de seguro como tercero en garantía. Y las compañías de seguro, salvo el caso de una o dos, que son muy raras, ¿en dónde tienen jurisdicción y dónde tienen la casa central o la casa matriz? En la ciudad de Buenos Aires. Entonces va de cabeza a la justicia nacional. Hay una compañía que no tiene domicilio ahí, entonces se puede tomar, pero muchas veces plantean, no, el caso fue en La Pampa, o el caso fue en la provincia de Buenos Aires, fue en La Matanza y van a la nacional y demás. Como la compañía de seguros tiene domicilio en la capital, directamente van a hacer ahí. Sí, lo reclama
la persona sea que contesta. Porque la persona que inicia la demanda ya te la inició en el fuero, él no puede ir contra sus propios intereses. Él no puede ir sobre sus propios actos. Lo tiene que reclamar el que contesta la demanda, porque la persona ya la inició. Y él ya la inició. Y cuando la fue a iniciar, él sabe dónde la fue a iniciar. Porque el colega cuando la fue a iniciar, la inició con la planilla en tal lado, no la inició. Y a ver dónde me toca. Uno la va a iniciar ¿dónde? En el juzgado tanto, en el fuero tanto. A veces se inician mal, a veces se inician justicia comercial y de civil y demás y pasa. A veces se inicia en la justicia laboral, a veces se inicia en la justicia penal. Uno con los años ha visto de todo, pero eso no es grave porque directamente eso. Recuerden que una demanda mal efectuada, una demanda defectuosa y todo, interrumpe las prescripciones y si usted inicia una demanda civil en un juzgado penal, no pasa nada. El juzgado penal la va a remitir por el fuero, van a mandarla al fiscal, le va a dar una opinión. Pasa mucho con lo que está diciendo ahí la colega ahora, que escribió en el chat, que parece la ventanita, de la cuestión del tema del consumo y las jurisdicciones. A veces lo sortean en determinada jurisdicción el tema del consumo y no se sabe si es comercial o civil, o lo inician en un fuero o en otro. Y se hace una consulta al fiscal, el fiscal da un dictamen al respecto del tema y pasa de fuero. Así que en ese tema no habría inconveniente al respecto de esa cuestión. Sí es importante, obviamente, desde ya la contestación de demanda, contestar, o sea, correctamente y en el lugar. Si uno contesta la demanda y la llevas a otro lado, es imposible, porque la metés digital y es imposible de mandarlo a otro lado porque te aparece. Pero bueno, puede haber algún error o algo, ahí eso no es aceptable. Y si contestás la demanda en otro juzgado, va a haber jueces que directamente no te la mandan o no te la envían al otro juzgado, o cuando la piden no pasa. A mí me ha pasado en algunos expedientes que he visto y me han consultado algunos colegas al respecto de que iniciaron una demanda mal y en plazo, la contestación, entonces todavía había plazo para iniciar la demanda, una confusión, un error de tipeo. Y el juez que le llegó la demanda incorrecta, teniendo la justificación con la cuestión electrónica y todo, no le quería mandar la contestación de demanda al otro juzgado. Entonces se generaban ese tipo de cuestiones, por lo que son los fueros y demás. Pero cuando nosotros vamos a contestar una demanda, ya tenemos juez, ya tenemos fuero, ya tenemos un montón de cosas. Entonces le podemos pedir directamente la incompetencia territorial basado en los argumentos que tengamos, domicilios y demás. La compañía Agrosalta, muy bien, esa es la compañía que no tiene domicilio. ¿Ven? Por lo que digo, esta dinámica de los talleres que algunos se quejan de que participan todos sirven mucho porque tenemos esa interacción. Esas clases magistrales donde viene uno y habla como es el dueño de la verdad, pasaron de moda hace 50 años y ya no se utilizan más. Entonces acá esto más de lo que sirve, más que bajar una versión y que todos la copien, es una interacción y compartir los encuentros con todos y que alguno aporte, y por ahí alguno tiene alguna cuestión mejor que supera lo que yo digo o mejora lo que yo digo, y es para eso, porque es una integración. Somos todos colegas y eso vale mucho. Ahí pone que notificó Salta. Bueno, no te sigo, discúlpame, pero bueno, veo que se aparecen ahí los chats y no estoy leyendo el chat. Continuamos entonces. Tenemos la excepción después de la falta de personería en el demandante y la falta de legitimación para obrar en el demandado. O en el actor, en cualquiera de los dos. Bueno, esto yo lo manifesté hace un rato, lo comenté también, la falta de personería lo que era y la falta de legitimado. ¿Quién es el legitimado para actuar o no? Lo que comentó ahí que fue la compañera Moradas hace un rato, que manifestó cuando hablaba de defecto legal, con quién demanda y contra quién demanda. Eso hay que tenerlo claro. Y hay que demandar el que tiene el derecho a demandar y hay que demandar el que tiene derecho a contestar. Y ahí alguien levantó la mano, así que, compañera, nos suspendieron la exposición. Por eso dije suspensión. En realidad es una interrupción más que una suspensión. Ahí, Leandro, te estoy dando el micrófono. Ahora ya tenés el audio. Buenas tardes, disculpen la interrupción. No, me quedé con el tema de la incompetencia y el domicilio legal de varias compañías de seguro como Agrosalta, como es San Cristóbal, no tienen domicilio legal en Capital Federal. ¿Se puede tomar una sucursal de la casa matriz? ¿Cómo lo toman los juzgados?
Algunos juzgados te lo van a tomar y algunos juzgados no. Lo que pasa es que como si yo no lo plantearía como lo está planteando usted, con el mayor de los respetos que tengo por usted. Porque si usted está diciendo ya que es una sucursal y usted lo escribe como sucursal, corre riesgo de que no se lo tomen. Yo plantearía que la empresa tiene domicilio y no agregaría nada más. Discúlpeme por la discrepancia, pero yo no manifestaría que es una sucursal. No, yo pongo el domicilio de la compañía de seguros en Capital Federal, pero cuando me plantean la incompetencia, ¿cómo resuelve el juzgado? Porque yo le hago una pregunta una repregunta con el mayor respeto. ¿A usted cómo sabe que es una sucursal? Eso donde usted está diciendo. Me parece que no nos... Directamente la superintendencia de seguros buscar la compañía de seguros y está el domicilio legal de cada una. Yo pongo el domicilio de Capital, pero la verdad me llegué a las compañías de seguros, plantea la incompetencia también por los montos que se manejan en Capital, de diferencia en provincia. Y otra repregunta al respecto de este tema. Esto que usted está manifestando, cuando fue la mediación, ¿en el acta de mediación plantearon esa incompetencia? ¿O la plantearon? No, bueno, ahí tiene ahí, porque hay otra cuestión que hoy en día se usa mucho que miran los juzgados, las excepciones de incompetencia y demás. Hay muchos mediadores que no entienden, porque bueno, hay muchos conciliadores y muchos mediadores que no entienden este tipo de cosas y les cuesta actualizarse. Ese tipo de cuestiones se plantean en la mediación en la parte de observaciones. Sí. Hay que plantearlo de antemano. Si no lo plantearon de antemano, usted se puede agarrar de eso cuando se lo plantean en esta instancia y manifestar que lo tenía que haber planteado en aquella situación. Yo si quiero plantear y soy demandado y pude ir a la mediación, la incompetencia territorial la empiezo manifestando y planteando en observaciones desde el momento que voy a la mediación en carácter de demandado al respecto de ese tema. Y considero al respecto del otro que en algunos te los van a tomar y en otros no te los van a tomar. Lo que pasa es que ahí también te juega un factor importante. Vos estás demandando y hay 3 partes, o 2 partes, o 4 partes, digamos, serían esto que estoy tomando. ¿Por qué digo 4 partes? Porque yo voy a tener un actor que ya tiene un domicilio y ya demandó en un juzgado y ya está en un juzgado. Y después voy a tener un dueño de un auto, un conductor y una compañía de seguro. Con que entiendo yo, uno de los 3, del otro lado, el conductor, el dueño del vehículo, si no es el titular, tienen el domicilio, la compañía de seguro, que una de las partes ya tiene el domicilio donde usted está litigando, no necesita más nada. No, pero en caso que no lo tenga, ¿cómo resuelven los juzgados? Y en el caso de que no lo tenga, como le dije, va a haber juzgados que se lo van a rechazar eso, porque va a ser más importante también que el tema del juzgado, la opinión del fiscal. Porque cuando usted presenta una excepción de incompetencia, lo primero que hacen, aparte del tema de la contestación de la otra parte, que se le va a dar traslado, que por eso yo a veces... Lo plantea directamente la compañía de seguro, ¿no? Muchos de ustedes, colegas, manifiestan el tema de las excepciones y no nos dicen si dieron traslado o no al respecto del tema. El traslado lo van a contestar y después de contestar ese traslado va una opinión al fiscal. Y vale mucho, no es vinculante, como no es vinculante un fallo de la Corte, pero vale mucho y van a mirarle, doctor Vignolo, el tema de la contestación del fiscal al respecto de ese tema. En base a lo que argumente el fiscal lo van a tomar muy en cuenta, no siendo vinculante para esa situación al respecto de ese tema. Ahora, por ejemplo, si usted tiene una salida, si usted tuviera, que ya sabe, y va a presentar algo mañana, por eso que digo, sirve todo para aprender para el futuro, uno se aprende equivocando, el fracaso es el mejor maestro a veces. Usted le va a pasar esto el día de mañana, por ahí o ya sabe que va a tener, no sé, con Agrosalta, como manifestó ahí. Entonces usted inicia directamente ahora, en principio, una interrupción de prescripción del artículo 3000 y pico del Código. Esa interrupción de prescripción no lleva traslado ni nada, y el juez se va a hacer competente de la interrupción de prescripción que usted inicia. Cuando usted tiene resuelta esa interrupción de prescripción al respecto del tema y el juez es competente, usted anexa la demanda, la amplía, la complementa y la manda. Cuando le llegue a Agrosalta y demás y presenten eso, va a ser rechazado
porque el juez ya se declaró competente con la interrupción de prescripción. Así que si usted va a tener con agrosalta o alguna cuestión así que sabe que se le va a venir esa, directamente después de la mediación, inicie primero la interrupción de prescripción. Y después de iniciar la interrupción de prescripción con el juez competente, ahí amplíe la demanda. Perfecto, no sabía. Y como bien dijo usted, justo tengo un tema acá que estaba por iniciar en Capital Federal y saqué un modelo de que en primera instancia, cuando pasó al fiscal, salió a favor, depende de la norma del artículo 18, pero después en Cámara me lo dieron vuelta. Pero bueno, gracias por... No, por favor, estamos para eso y gracias a usted por enriquecernos un poco la charla. Bueno, del efecto legal continúo con las excepciones que ya lo tenemos, ya lo hemos explicado bastante y demás. La conciliación y la transacción en cualquier momento de la demanda o en el plazo de contestación de demanda o cuando sea yo puedo iniciar la transacción, me puedo comunicar con la persona porque se ponen los mails y demás y presentar una transacción o una conciliación. Puede haber un desistimiento de la otra parte también, eso es una excepción para tener en cuenta. Y después hay una excepción común que tenemos todos, que la conocemos. Se puede uno directamente allanar o puede ser el pago. El pago directamente soluciona el tema de este inconveniente. El allanamiento también. Y después tenemos otra cosa importante que es esta cuestión de la cosa juzgada. ¿Y qué es esta cosa juzgada? Que esto ya haya sido resuelto o haya sido tratable. Ahora esta cosa juzgada tiene un requisito especial. Y el requisito especial es que debe ser ese examen integral, como dice el artículo, las dos contiendas se debe demostrar que se trata del mismo asunto y coexistir continencia, conexidad y accesoriedad. O sea, es la cosa juzgada, pero tiene que ser lo mismo, los mismos hechos, tiene que ser bien concreto. No es una cosa juzgada, es por ejemplo el mismo auto, el mismo lugar, la misma persona. Ahora, una misma persona y distintos autos, no. Un mismo auto que viene la parte de delante y después la parte de atrás, no. Entonces, lo de la cosa juzgada es muy importante que haya esa conexidad y haya esa integralidad y esa unificación de las partes al respecto del tema. Eso sería, para cerrar, el tema de esta cuestión con lo que son las excepciones en este momento. Puede haber, ahora te escuchamos a la compañera, puede haber después algunas otras excepciones que a veces están, que yo no voy a tratar ahora, pero no hay que confundirlas, que lo aclaro también que es importante. Hay un grupo de excepciones que muchos contestan mal, que son exclusivamente para cuando hay sentencia del 500 para arriba. Entonces, cuidado con meter estas excepciones de la contestación de demanda en otro lado. Y después, en el proceso del juicio ejecutivo, que eso lo he dado cuando trabajo en los talleres de ejecuciones de expensas y demás, hay otras excepciones que yo acá no mencioné, pero cuidado con eso a no confundirlo. Y cuidado con estas excepciones que mencionamos ahora, que no son en el supuesto que haya un traslado después o un tema de una contestación de un traslado después del artículo 500 por una sentencia y una demanda al respecto de esa ejecución de la sentencia. Y ahí levantaron la mano para hablar. Aldana, te estoy dando el micrófono. Ya tenés el audio. Hola, sí, muchas gracias. Yo quería preguntar, justo cuando estaba diciendo lo de cosa juzgada, yo tengo un caso, pues decía que tenía que ser la misma persona, el mismo auto, la misma situación. En este caso que tenemos nosotros, es el mismo auto, la misma persona, se le reclaman las patentes, pero el auto fue robado en el año 2010. Le reclamaron las patentes en el año 2017, ese caso fue a juicio, lo ganamos, la sentencia decía que se nos liberaba de pagar desde la fecha del robo en adelante, y ahora, en 2020, nos llega de nuevo otro caso por un reclamo de patentes, pero ahora es desde 2017 hasta 2020. Yo planteé que era una cosa juzgada por una cuestión de que el espíritu es el mismo, pero quería saber si tiene sentido el planteo. Hay una corrección que te tengo que hacer con el mayor de los respetos. Eso no lo digo yo, eso lo dice el código de lo que es la cosa juzgada o no. Yo no tengo nada que ver. Y respecto a ese tema, bueno, vuelvo a mencionar lo que había dicho y también que
está en el artículo lo que es la sentencia firme, que ya tiene que haber todo resuelto, porque ¿qué es una cosa juzgada? Algo que ya se trató y demás. Después hay una discusión, que a veces no se interpreta bien lo que es la diferencia entre cosa juzgada formal y material, y bueno, esa cosa juzgada después moderna que es, digamos, revisable. Entiendo por lo que vos estás manifestando que habiendo ya una ejecución o una sentencia al respecto de lo que manifestás, ya ahí eso sería una cosa juzgada. Pero no te puedo dar una respuesta más amplia porque me estarían faltando datos e información, pero por lo que estás manifestando vos hasta ahora, sin perjuicio de la reserva del caso, entiendo que sí, que sería una cosa juzgada. Si vos después lo querés ver o lo querés buscar o ampliar, pero ten en cuenta eso que dije. Importante, lo que llegó no es opinión mía ni nada, es del código, porque la compañera dijiste lo que usted dijo, yo no. El código dice cómo tiene que ser la cosa juzgada, por las dudas. Pero está buena la aclaración. Bien, hasta acá entonces hemos ido con la importancia de todas estas excepciones que son muy importantes y muy interesantes para plantear. Otra excepción que acá no está y no mencioné es la cuestión esta de la prescripción, y después el tema de pedir la caducidad también, que no es una excepción, pero es un modo anormal de terminación del proceso. Pedir la caducidad de la instancia, que puede ser de 3 meses o de 6 meses, generalmente son 6 meses porque es un proceso ordinario. Pedir la prescripción de la acción, que eso se va a someter también a prueba, hay que pedirlo en el primer escrito y demás. Obviamente que una caducidad de instancia es muy raro, salvo que haya pasado más de 3 meses o 6 meses, y hay que ver cómo abrieron el auto, porque puede ser ordinario, puede ser sumario, sumarísimo. Bueno, el sumarísimo es medio raro porque son sumario como que ya no hay, pero ojo con ese tema de cómo pedir la consistencia, la prescripción de la acción, y la prescripción hay que ponerla en el primer escrito. Así que si prescribió la acción, de acuerdo a los plazos y demás, no empiecen a levantar la mano, por favor, ahora, en esto, así como hay palabra abierta para todo el mundo, en esto no me sumo porque van a empezar todo. ¿Y cuándo prescribe mi caso? No, pues no terminamos más. Pero pedir, evaluar el tema de la prescripción, fundamental. Y para peticionarlo también en este primer escrito, como para tratarse. Es una excepción que muy posiblemente la resuelvan capaz al resolver el tema de lo de la sentencia. Hay un plazo general de prescripción que lo conocemos todos, que está en el código, que son de ¿cuánto? De 5 años. Y después hay algunos plazos de muchas cosas que son de 2 años, que cambiaron. El plazo es de 5 años, que es el plazo general, que a veces por ahí no está muy claro, hay alguna discusión. Después hay muchas cosas de 2 años, sobre todo cosas cotidianas que usamos permanentemente, y cuidado también con este tipo de cuestiones que se plantean constitucionalmente a veces incorrecto. Hay que ver constitucionalmente del momento que sale este nuevo código y del momento que no, para plantear determinadas cuestiones. Otro de los talleres que a veces damos es aplicación del nuevo código a las cuestiones que ya están en trámite y demás, porque constitucionalmente no es lo mismo un juicio que se inició en 1995 y está tramitando en 2005 o en 2020, por estas cuestiones que manifiesto. Lo mismo que no va a ser lo mismo si se presentara en el 2025 y hay otro código civil. Entonces, cuidado con el tema de las prescripciones y la cuestión constitucional al respecto de este tema. De excepciones, bueno, no trataría nada más, y perjuicio que después, bueno, algunos van a preguntar y todo al respecto. Acá se puede hacer cualquier tipo de cuestión y cualquier tipo de pregunta cuando lo deseen, y si no, más adelante también, que siempre piden que cortemos un poco antes para que puedan realizar todo tipo de preguntas. Excepciones ahí no trataría más, me parece que las hemos cubierto, han dado aportes interesantes, he aprendido mucho de algunas situaciones que han manifestado, y bueno, desde ya que las voy a utilizar para ampliar y cambiar en otro tipo de curso de este tipo. Vamos a continuar entonces. Habíamos llegado, que ya teníamos el tema de las negatorias generales y las excepciones que hemos planteado. Necesitamos interponer un punto que se llama realidad de los hechos. ¿Y qué es esta realidad de los hechos? Esta realidad de los hechos es ni más ni menos que contar nuestros hechos del lado de la demanda. En lenguaje simple, en lenguaje coloquial, no hay que poner artículos jurídicos, no hay que poner nada especial, ni ningún argumento especial, ni nada. Contar el tema de la contestación de la demanda, la realidad de los hechos, cómo fueron los hechos realmente.
Yo siempre sugiero contar los hechos en un sentido que se entienda. Pongo el mismo ejemplo que uso cuando digo cómo se confecciona la demanda. Y el accidente fue el día 25 de mayo, pero fue el 25 de mayo porque en realidad tenía que haber venido el 24 de mayo, pero el 24 de mayo no fui porque el 23 de mayo tuve que hacer otra cosa y en realidad tenía que haber ido el 20 de mayo. No termino nunca. Los hechos se ponen, el accidente fue tal día, el verdadero accidente fue tal día, la realidad de los hechos es que el perjuicio fue tal día, punto aparte. El afectado es fulano, punto aparte. ¿Hay lesión o no hay lesión? ¿Se entiende? Como ir haciendo un orden. Porque si yo empiezo diciendo que la realidad de los hechos era que en realidad el accidente no fue el 25 porque tenía que ser el 24 y demás, no termino nunca. Tiene que haber un corte con un inicio, con un nudo, con un desenlace, con un comienzo. Entonces, lo que yo sugiero así, lo que sugiero, por ahí que hay gente que me pregunta, yo no tengo experiencia en redactar, bueno, redactarlo con oraciones como simple. Y como dije del petitorio, el accidente fue el día tanto, o en realidad el accidente fue el día tanto, punto aparte. El afectado fue tanto, punto aparte. La realidad de los hechos es que no hay lesiones ni nada porque el tipo no fue al hospital, punto aparte. Y bueno, y anda haciendo un corte, es lo que se me ocurre al respecto de lo que te puedo decir con eso. No hay otra cuestión. Es contar los hechos desde tu punto de vista. Por eso son la realidad de los hechos. Tema fundamental ahora, importante por lo que vamos a contestar y demás. Ya pusimos las excepciones, tenemos los defectos, tiramos, como algunos le van a molestar, todas las chicanas y le complicamos la vida a todo el mundo, con excepciones de defecto legal, incompetencia, todo tipo de temas, falta de personería y demás. Ahora tenemos que ir a lo concreto, y como digo del otro lado, ¿qué prueba tenemos? ¿Hacia dónde vamos? La prueba, fundamental. ¿Qué prueba vamos a usar? Toda la prueba documental que a nosotros nos corresponda, nos sirva y nos interese. Toda la prueba testimonial de los testigos, con los máximos que nos pide el código, que cuántos son. Eso sí, escríbanlo ustedes, alguno en el chat que le gusta escribir. ¿Cuántos testigos se pueden poner? Lo que dice el código. Los testigos obviamente que hay que identificarlos y usar el artículo 333 y poner en detalle qué extremos vas a querer probar con los testigos que aportas. ¿Estamos de acuerdo? La prueba de oficios. Mandar oficios y requerir oficios a todos los lugares que fueran y sean necesarios. Otra prueba también importante que podemos tener, la prueba en poder de la demandada. Y que aporten esa prueba porque no tenemos, o en poder de terceros. Y otro punto importante acá en este tema de la prueba fundamental, que ¿cuál es? El desconocimiento absoluto de toda la prueba de la otra parte. Y la oposición a la prueba que pidió la otra parte. Y ahí nos levantaron la mano, asignada, me perdí, ¿quién está primero? Creo que fue la doctora Coria, o la doctora García. Ahí le estoy dando el audio a la doctora Coria. Andrea. Ahí ya tenés Hola. audio, Andrea. Sí, ¿qué tal? Con respecto a la prueba en poder de terceros, a mí me surgió la duda, porque en principio está muy claro, que es una prueba que la tiene otra persona, que no es ni el demandado ni el actor. Por eso terceros. Exactamente. En principio no habría ningún problema, pero me surge que en una contestación de demanda me dijeron que no presentaban el contrato porque lo tenía un estudio jurídico. Un contrato que era entre la actora y otra persona, pero la demandada debería tenerlo, porque si ella lo firmó, es lo mismo que a mí me llegue una demanda y yo diga, no voy a presentar esto porque está en la casa de mi madre, pero informo que está ahí. No sé hasta qué punto el poder de los terceros tiene que ver, porque sí, está en poder de un tercero, pero se supone que uno tiene que ir a pedírselo, uno tiene que proveer todas las pruebas.
entiendo lo que manifestaste, pero no entiendo cuál será la pregunta. ¿Cómo requerís esa prueba o ya te dijeron? No, si realmente es válida la prueba ofrecida, sí, una prueba que está en poder de terceros, cuando en realidad la tendría que tener él. Lo que pasa es que ahí estamos entrando en otro tema, porque acá más que quién es que la tiene que tener o no, vos la prueba que vos necesitas, ¿quién la tiene? Que la trae el que la tiene, y después saben cómo es esto, lo dije hace un rato, la prueba que uno aporta a los jueces no tienen obligación de seguir toda la prueba porque el juez resuelve por sus convicciones, por los principios generales del derecho, y no tiene obligación de tomar en cuenta toda la prueba que vos presentás. Vos lo que tendrías que hacer es despreocuparte quién la tiene que tener o no, y pedir esa prueba que la traigan. Si te dijeron que está en estudio jurídico, que se intime porque está reconocida, que ya la prueba existe y demás, que traigan la prueba y que se intime por la prueba. Y después ves, no me parece, respetuosamente te digo, importante quién la tiene o la tuviera que tener. No, porque a mí me contestaron esa demanda. Es decir, yo voy por la parte actora. Entonces, yo estoy considerando que esa prueba no está presentada. Y bueno, entonces vos podés manifestar o a la vez cuando te están contestando si te han dado un traslado, oponerte. Yo acabo de decir que una cosa importante es oposición a las pruebas. En este punto de prueba nosotros planteamos toda nuestra prueba y nos oponemos a toda la prueba y desconocemos la prueba. Por ejemplo, las cartas documento, desconocemos la documental, y si la carta documento o que fuera en caso telegramas no tomaron el recaudo de la otra parte de pedir un oficio al correo para validarla, perdieron la carta documento y perdieron la prueba. Por eso que yo decía siempre importante la negativa, manifestar todo y hablar de todo para este tipo de cuestiones. Lo mismo que las cuestiones a veces que te hacen las compañías de seguro, que te ponen, que te desconocen la legitimidad porque vos no sos el dueño del auto y vos no tomaste por ahí el recaudo de pedir un oficio al registro y que constaten de que vos sos el dueño del auto. Entonces yo la pediría y en tu caso me opondría diciendo que esa prueba no está y que ya pasó el tiempo procesal para listo, si no te conviene. Lo que pasa es que, digo algo también con el mayor de los respetos para todos, manifiestan a veces determinadas cuestiones donde no son claros y no nos aportan todo lo que uno necesita. Entonces uno también es medido de dar una respuesta y trabajar con lo que ustedes nos aportan. Entonces ahí pasa, ahí te han tirado algo que es una cosa muy avanzada, que es esa prueba anticipada que también, así como dijo yo al doctor Vignolo hace un rato, la interrupción de prescripción, a veces iniciar una medida precautoria o una medida de prueba anticipada o pedir determinada prueba como primera instancia para avanzar al respecto. Los testigos son hasta 8, porque es lo que dice el Código Procesal. Ahí voy, doctora Cori, en eso. Yo entiendo que usted debería oponerse. ¿O a usted le conviene esa prueba? ¿O le conviene? No, por supuesto que no. Y ahí me generó la duda de hasta cuál es la amplitud de la prueba en terceros, en poder de terceros. Sí, sí. Si significa que la parte que la ofrece tiene la imposibilidad de hacerse de esa prueba o que simplemente la tiene y no la va a buscar. Sí, sí, sí. Listo, ese era el comentario nada más. Sí, sí, estoy de acuerdo y me opondría yo en ese aspecto. Perfecto, gracias. No, a usted por el aporte. Ahí le estoy dando el audio a Lourdes. No. Hola, buenas tardes. Perdón que no tengo cámara. Quería hacer un comentario nada más que he visto en algunos expedientes de accidentes de tránsito que a veces incluso se usa los oficios para solicitar información a una entidad, por ejemplo, un hospital, y a su vez en el mismo pedido de información se requiere que se acompañe una copia de la historia clínica. ¿Eso podría ser entendido como documentación en poder de terceros? Y que se utiliza el instituto del oficio, digamos, o el medio de prueba para solicitarlo en vez de pedírselo al juez como un punto en particular. A ver, ese es un tema que nos excede, digamos, un poco lo que estamos viendo, porque entonces tenemos que explicar quién es actor, quién es demandado. El tercero es un tercero. O sea, ¿cuál es la prueba del tercero? Cualquiera que tenga esa prueba que no sea ni el actor ni el demandado. ¿Quién es el tercero en el proceso? ¿Quién es el tercero de buena fe del 1071 del Código Viejo? ¿Quiénes son los terceros en una mediación o en un proceso? Cualquiera que no sea actor ni demandado en eso es un tercero que puede estar en ese aspecto. Entonces, lo que es la prueba de terceros
es ni más ni menos la persona que sea el tercero. No tiene sentido complicarse al respecto de este tema. O prueba en poder de la otra parte. ¿Cuáles son cosas que por uno las tira avanzadas? Lo que pasa es que son cuestiones que no se enseñan, no se forman, y cuando uno trata todo este tipo de cosas, porque es lo que vemos en la realidad de la práctica todos los días, que es lo importante, y lo que se ve todos los días a diario, la práctica del derecho y el ejercicio del derecho en los tribunales, que es una tarea bastante ardua y bastante difícil para todos, por más que ahora tengamos todo digitalizado. Entonces eso, hay que ser más libre y no tener miedo y manifestarlo, no preocuparse tanto quién es el tercero. Si ustedes tienen que manifestar, desconocer, pedir lo que necesite, lo que les sirva a ustedes, sea tercero, que sea. Así que ponerle prueba en poder de tercero o en poder de la demandada. No habría inconveniente con eso. Bien, prueba pericial y oposición. Acá hay que oponernos de entrada a toda la prueba de pericia que haya pedido la otra parte, si no queremos pedir nuestra prueba de pericia y pedir los puntos periciales en este acto. No se hace como se hace incorrectamente o se enseña incorrectamente, que se pide la pericia y después los puntos van a ser. Se pide la pericia, se pide los peritos correspondientes como prueba pericial y en el mismo acto se interponen los puntos que uno considera al respecto del tema. Y después tienen otra prueba también importante, que es la prueba confesional, y la opción de la prueba confesional hacerle las preguntas recíprocas al respecto de este tema, con esa reserva. Eso sí, no se ponen las preguntas ahora, sino que las preguntas se reservan y se ponen después oportunamente en el pliego correspondiente al tema. Bueno, cualquier otra prueba que ustedes quisieran manifestar o poner o percibir y demás, el momento ahora de pedirla ahora. El punto siguiente, van a poner a los autorizados que ustedes necesiten para autorizar el expediente y ver. El punto siguiente, van a poner la cuestión federal, como manifestó el doctor Alcorta hace un rato, y la cuestión para poder ir a la Corte o recurrir por el artículo de la ley 48, viejo y clásico, en esas líneas. Después van a pedir el tema de el acompañar el bono, para que el colegio no lo sancione, que es importante. Muchos colegas no acompañan el bono y eso después trae alguna dificultad. Y bueno, después va a venir un petitorio. Acá hay libertad, alguno puede decir, me agrego un punto, no digo la doctrina y la jurisprudencia, porque yo la voy agregando a medida que lo fui trabajando en el marco jurídico antes, pero puede poner alguno doctrina y jurisprudencia aplicable. Con el mayor respeto, si alguno quiere poner 120 hojas, que la ponga, no está mal. Citan la doctrina y la jurisprudencia aplicable al caso, lo pueden citar ahí, no hay ningún inconveniente al respecto del tema. No sé si a alguno se le ocurre poner algún punto más, lo pueden poner y manifestarlo también. Y después, lo que ya tienen y donde caen es la cuestión del petitorio. Y en este petitorio va a ser ni más ni menos que un resumen de toda la contestación de demanda. Por lo expuesto, solicito se tenga por contestada la demanda en tiempo y forma, se tenga por acreditada la personería, por impugnado los medios de prueba y demás, por ofrecida la prueba pericial, por requeridos los oficios, por presentados los testigos, se tenga presente reserva del caso federal, se agregue la prueba pendiente, se requieran determinados oficios. Bueno, un resumen de todo lo que hayan hecho y poniendo, oportunamente se haga lugar a la contestación de demanda, rechazando la demanda con expresa imposición de costas a la contraparte. Si llegaron a reconvenir directamente, ponen también que se haga lugar a la reconvención a sus efectos y correspondientes. Y esto da para hablar mucho más. Lo que pasa es que yo me tenía que basar en excepciones, convertirlo en contestación de demanda, y esto daría para hablar mucho más. ¿Por qué? Porque después de todo esto que presentaron hay traslado, hay cuestiones, cómo resuelven los jueces, qué van a dar, pero nos excede el marco, porque van a venir ese tipo de preguntas, que esos son para hablarlos en otro momento, o hacerlos en otro taller, o después hablarlos fuera del micrófono, o en otro Zoom, aparte, porque toda esa cuestión de lo que se abre, con todo lo que ustedes pidieron, con las cuestiones con las pericias y todos los derivados, excede a lo que era el marco de la contestación de la demanda. Entonces lo aclaro porque ahora van a venir por ahí alguna pregunta. ¿Qué va a pasar con el perito? Bueno,
No lo sabemos al respecto. ¿Y qué va a pasar con todas las oposiciones? Lo que va a pasar con todas las oposiciones y toda la prueba que vos presentaste, que van a dar traslado a la otra parte, de la oposición a la pericia y de todo. De todo se da traslado por el principio básico de esta cuestión de la demanda. Demanda, contestación de demanda, se resuelve entre esto y esto. Entonces hay que escuchar a la otra parte, así funciona. El juez escucha a las dos partes y después resuelve. Y vuelvo a lo mismo que decían al principio para hacer hincapié. El juez puede resolver, fallar, lo que se le ocurra fallar, pero antes nos tiene que escuchar, para no caer en las arbitrariedades que han manifestado al respecto de este tema, y creo que podemos hacer la apertura en el tiempo que disponga mi compañera para escuchar las preguntas al respecto del tema. Ahí le estoy reactivando el audio a Miguel. Miguel, tenés el audio. Hola, sí. Te escuchamos un poco bajo, me parece. No, me parece. Miguel. Te escuchamos bajo. No, me parece que tiene un inconveniente con el audio. No sé si alguien más quiere levantar la mano mediante la función de Zoom y yo les doy la palabra. Bueno, acá varios están diciendo muchas gracias, doctor, excelente charla, porque ahora viene otro taller, entonces muchos se van a tener que... Se están despidiendo ya para irse. Parece, profe, que no hay ninguna otra mano levantada. A ver, Carolina. Hola, No buenas tenés tardes. audio, Carolina. Ahí sí. Sí. Quería hacer una consulta sobre la excepción de cosa juzgada. En un hipotético caso que se inicie una demanda y que en esa demanda se oponga excepción por falta de personería, supongamos, le hagan lugar y finalice el expediente. Nuevamente se inicia una nueva demanda subsanando esa falta de personería se inicia otro expediente. ¿Se pueden interponer en ese caso la excepción de cosa juzgada porque ya se trató, por más que no se haya tratado el fondo de la cuestión? Lo que pasa es que ¿O cómo se entiende ese caso? la juzgada te pide una sentencia anterior para que sea cosa juzgada. Me parece que ese requisito, respetuosamente con lo que vos me estás manifestando, está incompleto. Claro. ¿Es donde estaría la sentencia? Ahora vos como peticionarlo, podés peticionarlo, pero me parece que te va a faltar el requisito ese de la cuestión con la sentencia previa por lo que vos estás manifestando. Pero pedilo, si a vos te conviene. Yo entiendo que no prospera, en base a lo que me está dando, pero también vuelvo a lo mismo. Me estoy manejando con datos que me están pasando ustedes y no tengo la totalidad de todo para ver. Bien. Igualmente, claro, no es un caso que me haya tocado, sino uno hipotético, un ejemplo que se me ocurrió mientras estaba escuchando la clase. Ahora, cuando te pasó lo de la falta de personería, porque eso es un tema de excepción que como que te intiman por 5 días a solucionarlo, ¿eso no pasaría en tu supuesto ejemplo? Sí, también. Podría ser como un defecto en la presentación. Cuando vos tenés esa falta de personería, la mayoría de los juzgados lo que hace es intimarte a que lo solucione. Lo mismo que a veces el cliente que se presenta sin abogado lo intiman que presente el abogado, o el abogado no le firma los escritos, o el colega que no tiene poder y manda el escrito firmado por él y no lo firmó el cliente. Como que hay un tiempo como para corregirlo. Para subsanar, claro. Porque yo acá estoy mirando ahora en unos expedientes viejos, buscando un poco, a veces uno lo que ustedes comentan, no, también lo busca porque, como les dije, no es el dueño de la verdad en muchas cosas, yo no las sé, pero buscando un poco lo que vos me estás diciendo, estoy viendo modelos de sentencias, o de resoluciones simples, digamos, donde te dicen que le dieron lugar
a la falta de personería con costas. Punto siguiente, intímese a la contraparte en el plazo de 5 días a acreditar la personería correctamente. Entonces como que no está terminado el tema. Perfecto, gracias. Profe, no hay ninguna otra mano más levantada. Otra mano levantada. Muy agradecido a todos, muy agradecido, lo digo al final, al Centro de Graduados por estas oportunidades y permitir la capacitación y la formación de los abogados muy necesarias, atento, bueno, los programas de la facultad que no preparan a la gente para poder ejercer la profesión. Así que muy agradecido al Centro de Graduados por la oportunidad que nos da en este momento de capacitarnos a todos.